Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentraremos en un mundo que a simple vista no siempre apreciamos, el reino fungi. Prepárense para descubrir el fascinante mundo de los hongos. Y créanme, es mucho más emocionante de lo que suena. Hoy vamos a explorar tema 9, Introducción a la micología médica. Este documento nos va a revelar los secretos de estos organismos. Y por supuesto, cómo pueden impactar en nuestra salud. Así es. Prepárense para sorprenderse porque los hongos son un mundo aparte. Para empezar, no son plantas ni bacterias, son eucariotas. Tienen estructuras celulares complejas, como un núcleo bien definido y organelos, igual que nosotros. Que es increíble. Pensar que algo tan diferente a nosotros a nivel microscópico comparta tantas similitudes. Y lo que más me asombra es que los encontramos en todos lados, literalmente. Tierra, mar, aire, hasta en nuestra propia piel. Exacto. Y su forma de comer también es única. En lugar de ingerir alimentos como nosotros, liberan enzimas que descomponen la materia orgánica a su alrededor y luego absorben los nutrientes. Es como si digerieran su comida fuera de su cuerpo. Y eso pues que es importante. Pues imagínate un mundo sin hongos. Estaríamos rodeados de montañas de hojas muertas, árboles caídos y quién sabe cuántos animales. Los hongos son los grandes recicladores de la naturaleza, descomponiendo todo eso y devolviendo los nutrientes al ecosistema. ¡Wow! No había pensado en eso. Entonces todos los hongos son microscópicos. No, para nada. Hay una gran variedad, desde los mohos y levaduras que solo se ven al microscopio, hasta los hongos que todos conocemos, los champiñones. Y lo que los distingue de otros organismos son los componentes de su pared celular, quitina, mananos y glucanos. Quitina. ¿No es eso lo que tienen los insectos en su exoesqueleto? Exacto. Es una sustancia muy resistente, que les da estructura y protección. Y hablando de sorpresas, la reproducción de los hongos es un tema fascinante. Pueden hacerlo tanto sexual como asexualmente. ¿En serio? Cuéntame más sobre eso. En la reproducción asexual tenemos las esporas, que son como pequeñas semillas que se dispersan y dan origen a nuevos hongos. Hay diferentes tipos de esporas asexuales, como las esporangiosporas, que se forman dentro de un saco, y las conidias, que se forman en el extremo o los lados de las hifas. Espera, ¿qué son las hifas? Imagina las hifas como hilos, que forman el cuerpo del hongo, como una red que se extiende por el sustrato. Y las conidias son como pequeñas protuberancias, que se forman en esos hilos. Hay varios tipos, como las conidias blásticas, que se forman por gemación, como si brotaran de la hifa, y las tálicas, que se forman a partir de la transformación de una célula de la hifa. Es increíble la variedad que existe a nivel microscópico. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de hongos que producen estos tipos de conidias? Claro. Por ejemplo, el Cladosporium, Sporotrix alternaria, Phascopulariopsis, Aspergillus, Penicillium, Phyalophora y Cryptococcus. Todos ellos producen diferentes tipos de conidias, con formas y tamaños característicos, que nos permiten identificarlos. Es como si cada hongo tuviera su propio sello distintivo. Y hablando de variedad, ¿qué me dices de la reproducción sexual? Bueno, en la reproducción sexual, los gametos, que son células especializadas, se fusionan para formar un cigoto, que eventualmente da lugar a nuevas esporas sexuales. Lo curioso es que algunos hongos son tan exitosos en su fase asexual, que nunca se les ha observado reproducirse sexualmente. Es como si hubieran encontrado la fórmula perfecta para la inmortalidad, sin necesidad de pareja. Eso sí que es sorprendente. Yeah. Es como si hubieran hackeado el sistema de la evolución. Exacto. Y hablando de adaptaciones sorprendentes, algunos hongos pueden cambiar de forma, dependiendo del ambiente. A esto le llamamos dimorfismo. Cambiar de forma. Suena a ciencia ficción. ¿Cómo funciona eso? Un buen ejemplo es el Histoplasma capsulatum. Este hongo vive en el suelo, especialmente en zonas donde hay excremento de aves, como la región del río Ohio. Cuando sus esporas se inhalan, entran a los pulmones. Y, debido a la temperatura corporal, se transforman en levadura. Espera, entonces pueden ser moho en el ambiente. Y levadura dentro de nuestro cuerpo. Exactamente. Este cambio de forma les permite adaptarse a diferentes ambientes. Y, en algunos casos, les facilita causar enfermedades. ¡Wow! Es como si tuvieran un disfraz para cada ocasión. Hablando de eso, ¿cómo se clasifican los hongos? ¿Hay algún sistema para organizar tanta diversidad? Claro que sí. Las principales divisiones son Tigomycota, Ascomycota, Basidiomycota y Microsporidia. Esta última, los Microsporidia. Es un grupo fascinante, que antes se consideraba protozoos, pero ahora se reconoce como parte del reino fungi, Microsporidia. Suena algo diminuto. Lo son organismos unicelulares, pero lo más extraño es que carecen de algunas estructuras típicas de las células eucariotas, como las mitocondrias. Eso sí que es raro. ¿Y cómo sobreviven sin mitocondrias? Pues son parásitos intracelulares obligados. Eso significa que necesitan infectar otras células para sobrevivir, robándoles energía y recursos. Pueden infectar tanto vertebrados como invertebrados. Y en humanos, pueden causar problemas de salud,
especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Es increíble. ¿Cómo algo tan pequeño puede causar tanto impacto? ¿Y cómo se descubrieron estos microorganismos? Se descubrieron en el siglo XIX, pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XX que se les reconoció como patógenos humanos. Su ciclo de vida es bastante complejo, producen esporas resistentes que contienen un tubo polar que les permite inyectar su contenido dentro de las células que infectan. Es como si fueran pequeñas jeringas microscópicas. Y ahora que mencionas los patógenos, todos los hongos causan enfermedades. No, para nada. De hecho, la mayoría de los hongos son inofensivos, incluso beneficiosos para el ecosistema y para nosotros. Pero algunos sí pueden causar problemas de salud en humanos. ¿De qué formas pueden causar enfermedades? Bueno, hay 4 maneras principales: micetismo, micotoxicosis, alergias e infecciones, que también se conocen como micosis. Suena que hay que tener cuidado con algunos hongos. Empecemos por el micetismo. ¿Qué es eso exactamente? El micetismo es la intoxicación por comer hongos venenosos. Algunos hongos contienen sustancias tóxicas que pueden causar una variedad de síntomas, desde malestar estomacal hasta daño hepático o renal grave. Un recordatorio para no ir por ahí comiendo cualquier hongo que encontramos en el bosque. Exacto. Y la gravedad del micetismo depende del tipo de hongo, la cantidad ingerida y la sensibilidad de cada persona. ¿Y qué hay de la micotoxicosis? ¿Es lo mismo que el micetismo? No, no es lo mismo. La micotoxicosis se produce por la exposición a micotoxinas, que son sustancias tóxicas producidas por ciertos hongos, que crecen en alimentos, materiales de construcción o en el ambiente. No es necesario comer el hongo en sí. La exposición a las toxinas que producen ya puede causar problemas. Entiendo. Es como una especie de envenenamiento indirecto. ¿Y qué tipo de problemas de salud pueden causar? Las micotoxinas pueden tener efectos muy diversos, desde reacciones alérgicas hasta daño hepático, renal o neurológico, e incluso algunos tipos de cáncer. ¡Wow! Eso sí que es preocupante. ¿Y las alergias a los hongos? ¿Cómo funcionan? Bueno, los hongos producen esporas y otros fermentos, que pueden actuar como alérgenos, es decir, sustancias que desencadenan una respuesta inmune exagerada en personas sensibles. Ya veo. Es como si el sistema inmune se volviera loco al detectar la presencia del hongo. Exacto. Y los síntomas pueden variar, desde rinitis y conjuntivitis, hasta asma y dermatitis. Vaya, parece que los hongos pueden afectar nuestra salud de muchas maneras. Y por último, ¿qué son las micosis? Las micosis son infecciones causadas por hongos patógenos que invaden los tejidos del cuerpo. Entiendo. Entonces, hay diferentes tipos de micosis. Sí. Las clasificamos según la zona del cuerpo que afectan: superficiales, cutáneas, subcutáneas y profundas o sistémicas. Suena que algunas son más graves que otras. Empecemos por las micosis superficiales. ¿Qué las caracteriza? Las micosis superficiales afectan las capas más externas, de la piel, el cabello y las uñas, y suelen ser causadas por hongos dermatofitos. Estos hongos se alimentan de queratina, una proteína que se encuentra en estas estructuras. Es como si fueran pequeños vampiros de queratina. Y son fáciles de tratar. Suelen ser leves y fáciles de tratar, aunque pueden ser molestas y antiestéticas. ¿Y qué ejemplos tenemos de micosis superficiales? Algunos ejemplos comunes son la tiña del cuero cabelludo, la tiña del cuerpo, la tiña inguinal y la onicomicosis, que es la infección fúngica de las uñas. Ah, sí. He escuchado hablar de esas infecciones, y hablando de infecciones un poco más profundas, ¿qué me dices de las micosis cutáneas? Las micosis cutáneas afectan las capas más profundas de la piel y suelen causar inflamación, enrojecimiento, picor y descamación. Suena que son más molestas que las superficiales, y son causadas por los mismos hongos. No necesariamente, pueden ser causadas por dermatofitos, pero también por otros hongos, como la Candida albicans. Candida albicans. No es esa la que causa infecciones vaginales. Exacto. La Candida albicans es un hongo oportunista, que forma parte de la flora normal de nuestro cuerpo, pero puede causar infecciones si se dan las condiciones adecuadas, como un sistema inmune debilitado, o alteraciones en el equilibrio de la flora. Ya veo. Es como si aprovechara cualquier oportunidad para causar problemas, y pasando a un nivel aún más profundo. ¿Qué son las micosis subcutáneas? Las micosis subcutáneas afectan los tejidos subcutáneos, como la grasa, los músculos y los huesos, y suelen ser causadas por hongos que entran al cuerpo a través de una herida en la piel. Es decir, que una simple herida puede ser la puerta de entrada para una infección más grave, y son difíciles de tratar. Pueden ser difíciles de tratar y pueden causar deformidades o discapacidad si no se tratan adecuadamente. ¡Wow! Definitivamente no queremos tener una micosis subcutánea. ¿Y qué ejemplos hay? Algunos ejemplos son la esporotricosis, la cromoblastomicosis y la micetoma. Suenan nombres bastante serios. Y para terminar con esta clasificación, ¿qué son las micosis profundas o sistémicas? Las micosis profundas son las más graves. Afectan los órganos internos, como los pulmones, el cerebro, el corazón y los riñones.
y pueden ser potencialmente mortales si no se tratan a tiempo. Es decir, que los hongos pueden invadir nuestro cuerpo por completo. Así es, y suelen ser causados por hongos oportunistas, que aprovechan la debilidad del sistema inmunitario para causar infecciones. ¿Y qué factores pueden aumentar el riesgo de tener una micosis profunda? Principalmente la inmunosupresión. Las personas con VIH-Sida, cáncer, diabetes o que han recibido un trasplante de órganos son más susceptibles a ese tipo de infecciones. Entiendo. Entonces, si nuestro sistema inmunitario está debilitado, es importante tomar precauciones para evitar las infecciones fúngicas. ¿Y qué ejemplos hay de micosis profundas? Algunos ejemplos comunes son la candidiasis sistémica, la aspergilosis, la criptococosis y la histoplasmosis. Definitivamente no queremos escuchar esos nombres en un diagnóstico. Y hablando de diagnósticos, ¿cómo se identifican las infecciones fúngicas? Bueno, el diagnóstico se basa en varios métodos, como la historia clínica del paciente, el examen físico, las pruebas de laboratorio y las técnicas de imagen. Empecemos por la historia clínica. ¿Qué información es relevante en este caso? Es importante conocer los antecedentes médicos del paciente, como la presencia de enfermedades preexistentes, el uso de medicamentos, los viajes recientes y la exposición a posibles fuentes de infección. Es como si fuéramos detectives buscando pistas para identificar al culpable. Exacto. Y el examen físico también es importante, para identificar los signos y síntomas de las diferentes micosis. ¿Y qué tipo de signos y síntomas podemos encontrar? Depende del tipo de micosis y la zona del cuerpo afectada. Las micosis superficiales suelen causar enrojecimiento, picor, descamación y cambios en el color o la textura de la piel, el cabello o las uñas. Las micosis cutáneas pueden causar inflamación, dolor, supuración y formación de úlceras. Las micosis subcutáneas pueden causar nódulos, abscesos y deformidades en los tejidos afectados. Y las micosis profundas pueden causar una gran variedad de síntomas, como fiebre y tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, confusión, pérdida de peso y otros síntomas inespecíficos. Wow, parece que los síntomas pueden ser muy variados. ¿Y cómo se confirman las sospechas? Para confirmar el diagnóstico, identificar al hongo responsable, se realizan pruebas de laboratorio. ¿Y qué tipo de pruebas se realizan? Las pruebas de laboratorio incluyen el examen microscópico directo de las muestras, el cultivo de hongos, las pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra el hongo y las técnicas moleculares para detectar el ADN del hongo. Suena a que hay una gran variedad de herramientas para identificar al enemigo. Comencemos por el examen microscópico directo. ¿En qué consiste? En el examen microscópico directo, observamos la muestra a microscopio, ya sea en fresco o después de teñirla con diferentes técnicas, para identificar la presencia de hongos o sus estructuras características. Es como si pudiéramos ver al hongo cara a cara. ¿Y qué tipo de muestras se utilizan? Se pueden utilizar diferentes tipos de muestras, como escamas de piel, raspados de uñas, pelos, biopsias de tejidos, fluidos corporales y secreciones. La elección del tipo de muestra depende del tipo de micosis que se sospecha y la zona del cuerpo afectada. Ya veo. Hay que elegir la muestra adecuada para atrapar al hongo. ¿Y qué hay del cultivo de hongos? ¿Cómo funciona eso? El cultivo de hongos consiste en sembrar la muestra en un medio de cultivo adecuado para que los hongos crezcan y se puedan identificar. El medio de cultivo más utilizado es el agar sauerkraut, que contiene nutrientes para los hongos. Es como si creáramos un pequeño jardín para que los hongos se desarrollen. ¿Y cuánto tiempo tardan en crecer? El tiempo de crecimiento varía según la especie de hongo y las condiciones de incubación. Algunos pueden crecer en unos pocos días, mientras que otros pueden tardar varias semanas o incluso meses. Hay que ser pacientes. Y una vez que crecen, ¿cómo se identifican? Se identifican observando sus características macroscópicas, como el color, la textura, la forma, el tamaño y el olor de las colonias. Y sus características microscópicas, como la forma, el tamaño y la disposición de las hifas, la presencia de esporas y otras estructuras características. Es como si tuviéramos que convertirnos en expertos detectives de hongos. ¿Y qué hay de las pruebas serológicas? ¿Para qué sirven? Las pruebas serológicas sirven para detectar la presencia de anticuerpos específicos contra el hongo en la sangre del paciente. Los anticuerpos son proteínas que produce el sistema inmunitario en respuesta a la presencia de un antígeno, como un hongo. Es como si el sistema inmune dejara una huella dactilar al enfrentarse al hongo. ¿Y qué tipo de pruebas serológicas se utilizan? Se pueden utilizar diferentes tipos, como la inmunofluorescencia indirecta, el enzima inmunoanálisis, ELISA, y la aglutinación de partículas de látex. Increíble. Parece que hay una gran variedad de herramientas para diagnosticar las micosis. Y para terminar con este tema, ¿qué me dices de las técnicas moleculares? ¿En qué consisten? Las técnicas moleculares se basan en la detección del ADN del hongo en las muestras del paciente,
Son muy sensibles y específicas, y pueden proporcionar un diagnóstico rápido y preciso. Es como si pudiéramos identificar al hongo por su código genético. Exacto. Y la técnica molecular más utilizada es la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, que permite amplificar millones de veces una secuencia específica de ADN del hongo. Es como si pudiéramos hacer una fotocopia gigante del ADN del hongo. Precisamente. La PCR es una herramienta muy útil, especialmente en casos difíciles o cuando se necesitan resultados rápidos. Es fascinante cómo la ciencia nos permite ver el mundo microscópico con tanta precisión. Y además de las pruebas de laboratorio, se utilizan también técnicas de imagen para diagnosticar las micosis. Claro que sí. Las técnicas de imagen, como la radiografía de tórax, la tomografía computarizada, TC, la resonancia magnética, RM, y la ecografía, nos permiten visualizar los órganos internos y detectar la presencia de lesiones causadas por la infección fúngica. Es como si pudiéramos ver dentro del cuerpo y observar el daño que están causando los hongos. Exactamente. La elección de la técnica de imagen depende del órgano sistema, que se sospecha está afectado. Por ejemplo, la radiografía de tórax se utiliza para detectar infecciones en los pulmones, mientras que la TC es útil para obtener imágenes más detalladas de otros órganos internos. Ya veo. Cada técnica tiene su propia utilidad. Y hablando de casos específicos, ¿el diagnóstico de las micosis oculares requiere algún método especial? Sí, el diagnóstico de las micosis oculares requiere métodos específicos. Se basa principalmente en el examen microscópico directo de las muestras oculares, el cultivo de hongos y la detección del ADN fúngico mediante PCR. ¿Y qué tipo de muestras oculares se utilizan? Se pueden utilizar raspados de la córnea, muestras de humor acuoso, muestras de vitrio y biopsias de tejidos oculares. Es un trabajo que requiere mucha precisión. Y una vez que se ha confirmado el diagnóstico de una micosis, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es iniciar el tratamiento adecuado. Hablemos entonces de tratamiento. ¿Qué tipo de tratamientos existen para las micosis? El tratamiento depende del tipo de infección, la gravedad, el estado de salud del paciente y otros factores. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de los diferentes tipos de tratamiento? Claro, el tratamiento de las micosis superficiales suele consistir en la aplicación tópica de antifúngicos, en forma de cremas, lociones o shampoos. Es un tratamiento bastante sencillo y fácil de aplicar. Suena bastante manejable. ¿Y para las micosis cutáneas? El tratamiento de las micosis cutáneas puede requerir la administración de antifúngicos por vía oral, además de la aplicación tópica. Ya es un poco más complejo que el de las superficiales. Entiendo. ¿Y para las micosis subcutáneas? El tratamiento de las micosis subcutáneas suele requerir la administración de antifúngicos por vía oral o intravenosa durante periodos prolongados. Es un tratamiento que requiere más tiempo y dedicación. Ya veo. Y para terminar, ¿qué me dices del tratamiento de las micosis profundas? El tratamiento de las micosis profundas suele requerir la administración de antifúngicos por vía intravenosa durante periodos prolongados, a menudo en combinación con otros medicamentos, para controlar los síntomas y las complicaciones de la infección. Es un tratamiento que puede ser bastante agresivo y tener efectos secundarios importantes. ¡Wow! Parece que las micosis profundas son un asunto serio. Lo son. Es fundamental buscar atención médica si se sospecha de una infección fúngica para recibir tratamiento adecuado. Totalmente de acuerdo. Y hablando de prevención, ¿hay algo que podamos hacer para evitar las micosis? Claro que sí. Hay varias medidas que podemos tomar para prevenir las micosis, como lavarse las manos con frecuencia, mantener una buena higiene personal, evitar compartir objetos personales, usar zapatos en áreas públicas, secar bien los pies después de ducharse o nadar, evitar el contacto con animales infectados y mantener un sistema inmunitario fuerte. Son medidas sencillas, pero importantes. ¿Y para las micosis oculares, hay alguna recomendación específica? Sí, para prevenir las micosis oculares es importante evitar el contacto con los ojos, después de tocar a personas o animales infectados, o objetos contaminados. Usar gafas de protección al realizar actividades que puedan causar lesiones oculares, lavarse las manos antes de manipular lentes de contacto, desinfectar adecuadamente las lentes de contacto, no usar lentes de contacto dañadas o caducadas, y evitar nadar con lentes de contacto. Consejos muy útiles. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión en el mundo de los hongos. Ha sido fascinante. Sin duda. El mundo de los hongos aún guarda muchos misterios. Quedan por descubrir nuevas especies, comprender mejor sus interacciones con otros organismos, explorar su potencial biotecnológico y desarrollar estrategias más efectivas para combatir las infecciones fúngicas. Es un campo de estudio apasionante. Y después de esta inmersión profunda en el reino fungi, creo que nuestros oyentes tienen una mejor comprensión de estos organismos, tan fascinantes y complejos.
Espero que sí hemos visto que los hongos son esenciales para la vida en la Tierra, pero también pueden representar una amenaza para nuestra salud. Es importante conocerlos, respetarlos y aprender a convivir con ellos. Totalmente de acuerdo. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de los hongos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Hasta la próxima.